¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos 5 participantes conectados ahorita a la sesión. Voy a dar el aviso en el grupo para que si alguno no recordaba el horario, se pueda integrar. Me dan un minuto nada más en lo que pongo el aviso de que ya comenzó el bootcamp y ahorita enseguida regreso con ustedes. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a dar inicio al bootcamp del día de hoy, la sesión número 2. Por ahí alguien comentaba en el grupo de WhatsApp que aún no estaba disponible la sesión grabada eh, o el video de la sesión anterior, la número 1. Ya por ahí tuve oportunidad de subir lo que era el video en el canal privado que les había comentado y solamente que faltaba compartirlo, ponerlo en modo público para que lo pudieran accesar.
Ya está ahí la sesión grabada, al igual que la sesión de hoy ya se está grabando y al terminar la sesión del día de hoy, pues la vamos a subir para que la puedan tener también ya disponible. En lo que concierne al día de hoy, vamos a ver el tema número 2 de este bootcamp de Business Intelligence, el cual lleva por título el ecosistema de la inteligencia de negocios. Ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí la pueden ver todos? Sí, sí se ve. Sí. Sí, Muy bien. De acuerdo. Vamos a dar inicio entonces a la teoría del día de hoy. Como introducción, la inteligencia de negocios prácticamente se puede aplicar a cualquier ámbito de negocio, área de una empresa y en cualquier momento en la vida de una organización. Sin embargo, no es tan sencillo como suena, pues dicha implementación requiere una serie de pasos que deben ejecutarse previo a la utilización de este tipo de herramientas. Por ejemplo, un paso muy importante al implementar lo que es la inteligencia de negocios en una organización es seleccionar al personal que estará involucrado. Al elegirlos, se deberá considerar el rol que representarán en el proyecto y el impacto que tendrán en los resultados, y si se requiere capacitación para ellos o no. Por otro lado, también se debe considerar que no solamente se tienen que adaptar los procesos, sino también el personal de la empresa debe adaptarse a esta nueva forma de interpretar los datos. Lo decíamos la sesión anterior. Cuando llega un nuevo proceso, un nuevo sistema, una nueva herramienta, o como en este caso, una nueva manera de trabajar los datos en la organización por medio de un proceso de business intelligence, nos vamos a enfrentar a la resistencia al cambio. Y eso es uno de los puntos en los cuales pueden complicar un poquito la implementación de un proyecto de Business Intelligence. El que quizás algunas de las áreas no estén convencidos, algunos de los gerentes o usuarios que van a finalmente utilizar esta herramienta, este nuevo proceso, quizás a lo mejor les cueste trabajo, porque en las organizaciones hay personas que a lo mejor son anti-tecnología. Ellos quieren todavía a la usanza antigua de que le presentes un informe por escrito, en papel, y se lo pongas en su escritorio. Entonces, por ahí, eso es lo que pudiera complicar en algunos casos la utilización o incluso que no estén convencidos a la hora de participar. La primera etapa de una implementación, pues es el requerimiento, el levantamiento de los requerimientos, y es ahí en donde quizás se pueda llevar un poquito más del tiempo que se está planeando. Cuando se programan las reuniones o para las entrevistas con los usuarios, es ahí en donde nos vamos a topar en algunas ocasiones con la agenda, ¿no? Bueno, no tengo disponibilidad de tiempo, no tengo agenda, y quizás sea más que nada el que no quieran involucrarse o participar, porque muchos usuarios son a veces celosos de sus procesos, de sus datos, de su información, de su departamento, eh, o quizá pudieran ponerse un poco nerviosos a la hora de que se enteran que los van a entrevistar para que nos indiquen cuál es el requerimiento y las necesidades que tiene de información. Eh, Ellos quisieran saber por qué es que quiere saber qué información estoy generando, quién va a consumir o qué otros departamentos van a ver mi información o van a tener acceso a mis datos. Es ahí en donde pudiera haber un conflicto eh, y finalmente, pues nosotros como consultores debemos de tener la habilidad necesaria, habilidades de comunicación para poder convencer a estas áreas, a estas personas que van a ser involucradas en un proyecto de implementación de Business Intelligence. Mayormente si se va a utilizar una metodología de, de implementación de software o de proyectos o de manejo de proyectos en el cual se va a crear un proyecto de trabajo y aparte de su rol del día a día del cumplimiento de su trabajo, pues va a tener que involucrarse además en tareas del proyecto, propiamente adoptar otro rol de una metodología, digámoslo así, como un product owner
un business analyst o un equipo de un, o un miembro de un equipo de un proyecto de metodología ágil. Eso es lo que conlleva el muchas veces iniciar un proyecto de implementación, lo que pudiera complicar que no sea tan sencillo como se escucha. Sí son muchas las ventajas de la utilización de Business Intelligence y los primeros convencidos en las ventajas de utilizar Business Intelligence deberían de ser precisamente los consultores que son contratados para la implementación de estas herramientas. Plantear de una manera optimista, pero a la vez también realista, del tiempo, de la estimación del tiempo y del costo de la implementación del nuevo proceso y de las nuevas herramientas. También va a conllevar capacitación, lo decía esta Filmina, tanto de las personas que van a implementar como de las personas que finalmente van a utilizar las herramientas que se les van a entregar. Al hablar de herramientas me refiero al software, al servidor, en donde se van a publicar nuestros tableros de control o dashboard y nuestros informes o reportes gráficos. Ahora, hablando propiamente de lo que es el marco de trabajo de la inteligencia de negocios, para ya adentrarnos en lo que es el ecosistema de Business Intelligence, ¿qué conlleva? Al hablar de proyectos que involucran la inteligencia de negocios, se pueden identificar puntualmente las diferencias con cualquier otro proyecto de tecnologías de información. En este punto, se despliegan las metodologías y herramientas que se utilizarán para desarrollar el sistema de inteligencia de negocios. Es importante destacar esto ya que durante la fase de ejecución de este proyecto es cuando la planificación estipulada se convierte en realidad. Para considerar que el proyecto de inteligencia de negocios será exitoso, este debe estar acompañado de un cambio de mentalidad profundo y de la cultura organizacional. Todo esto siempre dirigido desde la alta gerencia y la dirección. Es importante considerar que estas áreas deben ser las más convencidas de la aplicación de este tipo de herramientas, ya que a partir de este punto es cuando se pueden considerar que va por buen camino esta implementación. Cuando se ejecutan proyectos de este tipo, también se deben considerar a los nuevos roles en la empresa que se encargarán del monitoreo de los datos. Esta filmina trae algunas referencias bibliográficas y estos tres autores, González, Guitar y Rodríguez, comparten lo siguiente en relación con los proyectos de inteligencia de negocios. Este comentario dice así: existe una gran variedad de proyectos de Business Intelligence y, por lo tanto, metodologías más o menos desarrolladas para cada uno de ellos, en muchas ocasiones por los propios fabricantes. A lo que se refieren ellos, estos autores, es que muchas veces las casas o fábricas de software que crean el software o las herramientas para Business Intelligence, ellos ya vienen trabajando también con una metodología de implementación de su software. Algunos eligen metodologías ágiles, otros eligen metodologías tradicionales de implementación de proyectos de software. Y es a lo que se refiere, a que muchas veces cuando nuestra organización elige una herramienta, nos vamos a topar también con que la consultoría que viene a implementarnos el software, los procesos, a dar la capacitación, a elegir los roles y a capacitar a cada uno de los roles de la gente que va a participar en el proyecto, nos vamos a topar con que es diferente la metodología que utiliza una consultoría de determinado software a la de otra metodología que utiliza otra consultoría simplemente por tratarse de otra herramienta. La sesión anterior mencionaba dentro del top 5 algunas de las organizaciones que han fabricado software para herramientas de Business Intelligence y mencionaba algunas de ellas, por ejemplo, Oracle, SAP, Tableau, Power BI. Entonces, Microsoft trae, por ejemplo, la metodología de
Si es Microsoft o la consultoría que nos va a implementar el software, es la herramienta Power BI de Microsoft, ellos van a trabajar con una metodología ágil llamada Scrum. Si, por ejemplo, nosotros elegimos no sé, por ejemplo, la herramienta Analytics de Oracle, ellos van a trabajar con otra metodología de implementación. Entonces, esto es importante porque a la hora de armar los equipos del proyecto es cuando se determina con qué metodología vamos a hacer nuestro entregable final, que es ya la herramienta funcional ejecutándose, mostrando información, mostrando informes financieros, operativos, de procesos, de producción, de logística, etcétera. Nuestro entregable finalmente va a ser una herramienta, un software que va a estar presentando información de manera oportuna, legible, entendible y explicable. Entonces, es importante considerar esto, que al implementar nuestro proceso, nuestro software, nos vamos a topar con diferentes software, con diferentes consultorías y diferentes metodologías de trabajar. Pero al final, nuestro objetivo es el mismo, entregarle a la organización una herramienta confiable, rápida, efectiva, oportuna, que nos permita mostrar información para poder tomar mejores decisiones. Hay proyectos de implantación de una solución completa de inteligencia de negocios, ya sea basada en el desarrollo a medida y la parametrización de software estándar o una combinación de ambas. Desarrollo a la medida tiene que ver con quizás la organización no optó por una herramienta ya fabricada, sino que la misma organización va a desarrollar su propio software de inteligencia de negocios, su propio portal en donde van a cargar sus desarrollos, sus gráficos, utilizando diferentes tecnologías, o quizás elegir un software ya existente, como por ejemplo Tableau o Power BI, y solamente se van a encargar de la parametrización del servidor y de los accesos. ¿Quién va a entrar como desarrollador? ¿Quién va a entrar como analista? ¿Quién va a entrar como usuario? Etcétera. Hay proyectos de ese tipo, de desarrollo a la medida o de implantación en donde nada más se parametriza el software estándar. También hay proyectos en donde ya tenemos nuestro software, pero únicamente vamos a integrar a un nuevo proyecto de un nuevo proceso de la organización o un nuevo departamento. O quizás por las premuras del tiempo o por organización o por tema presupuestal, se entregó una solución de business intelligence para solo ciertas áreas de la organización y después otras áreas se fueron viendo ya la ventaja de contar con esta herramienta, se fueron sumando. Se acercan a tecnología de información, a sistemas, y dicen, yo también quiero contar con esta herramienta en mi departamento o en esta área de la organización. Y entonces esos son los proyectos de cuando ya tienes el software, nada más vamos a crear lo que es los procesos de inteligencia de negocios, sus reportes y sus cuadros de mando. Y cuando creamos tableros de control o dashboard, eh, estos mismos dashboards pueden ser basados en la dirección por objetivos o en el supuestamente popular cuadro de mando integral, conocido en las organizaciones como Balance Scorecard, que tiene sus características propias y distintivas. Y vamos a adentrarnos ahora en lo que es el tema de Business Analytics. Podemos definir Business Analytics como el conjunto de herramientas y metodologías tecnológicas que están basadas en ciencia de datos. Hoy está muy popularizado ese tema, ciencia de datos. Incluso se ha creado nuevos roles en las organizaciones, al cual al encargado de la ciencia de datos se le está denominando científico de datos. Y ello conlleva
la creación de nuevos roles también. Y al hablar de Business Analytics, tenemos que hablar también de qué compone Business Analytics, de qué se compone. Principalmente de un análisis predictivo. Es decir, por medio de los datos, poder predecir algún evento futuro. Y esto es utilizable tanto en la gestión estratégica como en el departamento de finanzas, en la inteligencia de negocios, en estadísticas gubernamentales, en gestión y análisis de riesgos, en marketing, recursos humanos, también en lo que es pues la bolsa de valores, este, incluso también en, en la determinación de los tipos de cambio de las distintas monedas. eh, ya se está utilizando ciencia de datos para poder predecir cómo va a ser el comportamiento de una moneda, del tipo de cambio de una moneda. Hoy en día también existen las famosas criptomonedas y entonces hay ciertos negocios que se están haciendo o llevando a cabo con las criptomonedas y se están haciendo operaciones todos los días de compra y venta de criptomonedas. Entonces, ya cada vez más son las aplicaciones que se están desarrollando, que están utilizando temas de business analytics, temas de inteligencia de negocios, pero también están yendo un poco más allá, están involucrando también lo que es ciencia de datos y el análisis predictivo para poder determinar cuál es el momento exacto para poder comprar o vender. El principal uso de este conjunto de herramientas es el de generar predicciones a partir de los resultados. Esto con base en los datos que la organización obtiene a partir de distintas fuentes. Lo decíamos en la sesión pasada, estas distintas fuentes pueden ser archivos, pueden ser bases de datos de tablas, bases de datos que son distintas a las SQL, que no se almacena información en tablas, sino bases de datos que almacenen, por ejemplo, documentos, videos, estadísticas, encuestas, formularios, entrevistas, distintas fuentes, archivos, y esto le permite a la organización tomar mejores decisiones. Yo en mi tablero de control puedo mostrar una historia, algo que está sucediendo, pero si también combino lo que es inteligencia de negocios con análisis predictivo y con algoritmos de machine learning, puedo incluso programar algoritmos supervisados y no supervisados, de modo que voy a dotar de inteligencia a mis sistemas y puedo inclusive habilitarle nuevas funcionalidades a mi sistema. En base a los datos, en base a datos históricos, puedo dotarle de una nueva funcionalidad al sistema. Por ejemplo, darle a mi sistema la capacidad de poder tomar decisiones. Es decir, ¿compramos o no compramos? Podemos configurar un RP por medio de contratos de órdenes de compra abierta basados precisamente en análisis predictivo. Podemos dotarle al RP de un algoritmo en el cual poderle darle la capacidad al sistema de poder pensar, eh, tomar una decisión en base a un análisis predictivo. Cierto almacén se va a quedar sin materia prima, es momento de hacer un levantamiento de un pedido, de una orden de compra. Esto basado en estadística, en BI, en análisis predictivo y combinándolo también con algo de inteligencia artificial, se puede trabajar también para, como decía, dotar de nuevas funcionalidades a los sistemas tradicionales. Los sistemas están dejando de ser simplemente sistemas estáticos en los que proveen pantallas para que un usuario ingrese datos y poder transaccionar con ellos. Hoy en día los sistemas se están evolucionando, están dotándose cada vez de nuevas funcionalidades, como lo menciono, de inteligencia artificial para poder tomar decisiones. Ahora,
hablar precisamente de un rol importante en la organización que se llama Business Analyst es mencionar que ha tenido más demanda en los últimos años, ya que este perfil se compone de un profesional con una sólida formación en estadística y visualización de datos debido al gran volumen de información que se está procesando. Yo mencionaba un ejemplo de una de las organizaciones para las cuales me ha tocado colaborar en los últimos años como consultor, en la cual nada más hablar de este negocio es hablar de que diariamente se están generando cerca de 40 millones de registros. Entonces, poderlos visualizar, poder manejar un gran volumen de datos, conlleva que se tiene que tener personal calificado, que conozca el negocio, que tenga habilidades de poder analizar tanto el negocio como los datos que está generando, poder visualizarlos, manejar un gran volumen de datos, y es por eso que en los últimos años se ha estado requiriendo cada vez más de este rol, de esta persona, o de este recurso, si vale la palabra mencionarlo así, como recurso para la organización, al hablar de una persona, un profesional, que conlleve que tenga esta formación. También es importante distinguir que los profesionales que realizan la inteligencia de negocios deben de comprender en su totalidad la analítica de negocios. Los expertos en análisis de negocios deben tener, además del conocimiento de los entretelones del negocio, la capacidad de diseñar e implementar métodos y algoritmos de programación para generar la información, considerando las proyecciones de todas las variables de datos disponibles. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer? No de mi parte. No, gracias. Y en el siguiente tema conlleva hablar de lo que son los roles dentro de inteligencia de negocios. ¿Qué es lo que compete en este tema del día de hoy, del bootcamp? Hablar de cuáles son los roles que participan dentro de lo que se llama inteligencia de negocios. Con lo cambiante que ha sido esta industria en los últimos años, constantemente han aparecido más roles relacionados a la inteligencia de negocios. Y a continuación les voy a mostrar unas tablas que mencionan cuáles son los roles más importantes de la industria. Empezamos con el rol del Business Analyst. El rol de Business Analyst es aquel que mejora los procesos del negocio como el intermediario entre estos y el Departamento de Tecnología de Información. ¿Y qué habilidades debe de tener la persona que lleve este rol de Business Analyst? Pues básicamente debe de conocer las herramientas básicas de la suite de Office, herramientas de visualización de datos. Tiene que tener la habilidad también de saber escuchar conscientemente y poder interpretar datos de modo que puedan plantear una historia, una hipótesis, y luego esa hipótesis poderla analizar por medio de los datos y poder modelarlos y generar lo que viene siendo también los documentos para poder hacer lo que son las historias técnicas o requerimientos para el área de desarrollo. Es decir, ellos tienen que tener la habilidad de saber escuchar al usuario
y poder interpretar sus necesidades para traducirlo en requerimientos para eh, que otro rol, otra área se encargue de poder construir la herramienta que está solicitando el usuario y poder finalmente dar un entregable. Debe de también tener la habilidad de poder entender lo que es inteligencia de negocios y lo que es el modelado de datos. Otro rol es el data analyst y este rol es el encargado de recolectar, procesar y ejecutar análisis estadístico de datos. Entonces, como tal, esta persona que ejecuta este rol debe tener las siguientes habilidades: poder saber utilizar lo que son herramientas de cálculo, poder adentrarse y conocer lo que son los sistemas de bases de datos, poder generar, saber cómo generar las consultas de las bases de datos. Debe también tener como soft skills, tener la habilidad de comunicación y visualización. Debe también tener habilidades en matemáticas, estadísticas y de machine learning para poder generar lo que son los algoritmos. El siguiente rol que se ha creado últimamente con la proliferación de no solo de inteligencia de negocios, sino de hablar también de la implementación de ciencia de datos, es que se ha creado también un rol que es el manager de los analistas, ¿no? Eh, para poder manejar el equipo de analistas y científicos de datos. Y este manager también debe tener conocimientos en sistemas de bases de datos y como soft skills debe tener la capacidad de contar con el liderazgo y administración de proyectos, saber poder comunicar a su equipo eh, los tiempos, los entregables y las estimaciones de cada uno de los entregables. También la comunicación interpersonal entre sus analistas y el rol anterior que estábamos viendo, que es el de Business Analyst. Él es el que va a las reuniones, a los eventos, a las juntas en las cuales se están mostrando los avances del proyecto. También debe de contar con la habilidad de poder conocer lo que es el proceso de minería de datos y también lo que es el modelado de los datos y lo que viene siendo el análisis predictivo. El siguiente rol, ya propiamente hablando de los encargados de construir lo que es la herramienta de Business Intelligence, pues estamos hablando de un ingeniero de datos, el cual tiene como finalidad desarrollar, construir, probar y mantener lo que son las arquitecturas de bases de datos y sistemas de gran escala. Como habilidades, pues igual, debe tener conocimiento de lenguajes de programación de bases de datos, modelado de datos y herramientas de procesos de extracción, transformación y carga, así también como el conocimiento de APIs y también de poder utilizar y saber configurar soluciones de Data Warehouse. Y el siguiente rol es el que a últimas fechas ha estado apareciendo últimamente en las bolsas de trabajo. Han estado apareciendo muchas vacantes buscando este rol denominado científico de datos, el cual tiene el rol de generar procesos de limpieza y de organización de datos que conlleven también poder plantear algoritmos, poder programar en base a estadísticas y en base a modelado de datos, poder programar algoritmos, ya sean utilizando un poquito de inteligencia artificial, algoritmos supervisados como no supervisados, para poder generar conocimiento. Conocimiento. Estábamos hablando de datos, de información, pero ciencia de datos lo que quiere eh, proveer a la organización es conocimiento.
experiencia en base a información, denominada conocimiento, y aprendizaje para la correcta toma de decisiones, para con el tiempo ir generando un músculo dentro de la organización en la cual cada vez se puedan eh, poder cumplir los objetivos de la organización a modo de que podamos proveerle ese conocimiento a la organización para poder ser más competitivos como organización. Como herramientas y habilidades para este rol se busca que tenga conocimiento de computación distribuida, de modelado predictivo, de lo que viene siendo también la visualización de datos y poder mostrar una historia de una hipótesis para poder, como decía en la sesión pasada, en base a esa hipótesis, darle respuesta a un problema o solución a un problema o planteamiento o poder mostrar algún evento o hecho que esté sucediendo en la organización. Y con el análisis predictivo, poder tomar una decisión anticipada, es decir, anticiparse a algo que va a suceder que conlleve la toma de una decisión. Eso es demasiado valioso para una organización hoy en día, el que el científico de datos, en base al conocimiento que está generando, pueda predecir y anticipar algo y que lo pueda comunicar efectivamente a la dirección para poder tomar una decisión a tiempo. ¿Me permiten un segundo? Alguien me está comunicando algo en el chat, nada más para poderle dar respuesta y enseguida seguimos con el bootcamp. Ya estoy de regreso. En el chat, uno de los alumnos estaba planteando una pregunta. La pregunta era, pues, ¿qué es computación distribuida? Y bueno, ya le di respuesta aquí de manera escrita en el chat, pero también lo quiero compartir por si alguien más tiene esta duda, poderlo aclarar. Anteriormente,
las organizaciones trabajaban con lo que se le conocía como eh, cómputo centralizado. Es decir, había mainframes y en las organizaciones había terminales. Estas terminales se conectaban a los mainframes y eran terminales, prácticamente se les conocía como terminales tontas, porque solamente eran un monitor y un teclado. Y por medio de ese teclado era un dispositivo de entrada para poder generar datos que llegaban al mainframe. Hoy en día, la evolución de las organizaciones conlleva trabajar con computación distribuida. ¿A qué me refiero? Hoy en día ya no tenemos terminales tontas. Ahora ya tenemos dispositivos que tienen sus propios procesadores. Ya están independizados, entonces puedes procesar datos, informes fuera de los servidores y se concentran, sí, se concentran en almacenes, pero hoy en día ya contamos con diferentes, por ejemplo, hay organizaciones que tienen diferentes centros de datos, no solamente internos, sino también externos. Hoy en día también ya contamos con lo que es el cómputo en la nube, en la cual las organizaciones están rentando infraestructura, están rentando plataformas, están rentando software como servicio. Y entonces, el científico de datos debe de tener la habilidad de poder recolectar los datos. Hay un ingeniero de datos que le ayuda en esa tarea. Le genera un proceso ETL, se le conoce como extracción, transformación y carga, por medio de APIs, por medio de web service, por medio de desarrollo con software, se puede traer esos datos de diferentes lugares, de diferentes centros de datos, de diferentes nubes, de diferentes fuentes y orígenes, porque ahora el cómputo está distribuido. Este, y parte se procesa en el servidor y parte se está procesando en los equipos. Los usuarios están generando transacciones en los equipos y a veces, por ejemplo, hay organizaciones que tienen demasiados puntos de venta y tienen, por ejemplo, computadoras en donde están llevando a cabo el proceso de la venta, están generando el ticket de venta, pero luego ese dato es que radica ahí en esa computadora localmente tiene que llegar a otro lugar. A eso es a lo que me refiero con computación distribuida. Los datos están distribuidos en diferentes sitios, lugares, almacenes, procesos, departamentos, eh, arquitecturas, infraestructuras, plataformas. Hay diferentes plataformas, hay plataformas para logística, plataformas para marketing, plataformas para el RP, etcétera, etcétera. Entonces, el ingeniero de datos trabaja en eso, en generar lo que son los procesos de extracción, transformación y carga, pero el científico de datos debe saber y conocer de dónde se van a traer esos datos para poder generar los algoritmos necesarios en base a estadísticas y poder generarle el conocimiento a la organización. No sé si con esta explicación quedó resuelta tu duda. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí, sí. De Sí, acuerdo. claro. Bien, se encuentra por aquí en la sesión Gaby. Gaby, creo que tienes el micrófono apagado. Si estás queriendo comunicar algo, tienes tu micrófono apagado.
Tiene problemas con su micrófono. De acuerdo, muy bien. Si me pudieras redactar aquí en el chat si esta explicación que di resolvió de la duda que tenías. Y bueno, continuamos con lo que es la presentación. Ok, está comentando que sí, que muchas gracias. Ok, bueno, continuamos con la presentación. Estábamos hablando de el rol de científico de datos y ahora vamos a hablar del siguiente rol que también es muy importante dentro de no solamente el proceso de inteligencia de negocios, sino para toda la organización. Estamos hablando del administrador de la base de datos. Este rol es el encargado de comprobar y de garantizar que la base de datos se encuentre disponible y que cuenta con el performance óptimo. Es decir, él es el que nos está dotando del almacén para poder concentrar los datos de la organización. No solamente para inteligencia de negocios, sino pues él es el que se encarga de ahora sí que ayudarnos a que los sistemas estén en óptimas condiciones, que tengan un performance óptimo, que tenga una disponibilidad casi casi del 100%. Hoy en día las organizaciones no pueden estar desconectadas. El trabajo, más que nada, ya es todo en línea, todo se está ejecutando en línea. Entonces, eh, es un rol muy importante porque, como lo dice la Filmina, eh, es el encargado de la disponibilidad para que nuestros almacenes estén en óptimas condiciones, en óptimo performance y que también podamos tener la disponibilidad en el momento que se requiere. Una caída de un sistema para una organización hoy en día, pues prácticamente conlleva el muchas pérdidas económicas. Por eso es la importancia de este rol. ¿Qué habilidades conlleva que deba de tener esta persona que ejecuta este rol de administrador de base de datos? Prácticamente que sepa cómo generar respaldos y recuperación de los almacenes de los datos, que sepa también de modelado de datos y del diseño de cómo está construida la base de datos. Eh, También conocimiento de cómputo distribuido, debe de conocer también los sistemas de manejo de bases de datos, también lo que viene siendo la configuración, parametrización de la base de datos, del servidor que está alojando, o el servidor o la infraestructura ya sea propia o de la nube. También es el responsable y una de las habilidades que también conlleva que debe de tener es que conozca del proceso de seguridad de los datos. ¿Para qué? Para poder configurar correctamente los roles de las personas que están queriendo accesar y consultar los datos que están almacenados. También debe tener conocimiento del ERP porque prácticamente es el sistema más grande de la organización, el que están utilizando todos los departamentos de la organización, en donde está generando la mayor parte de los datos que una organización necesita para poder operar y trabajar. ¿Hasta aquí alguna duda con la explicación de los roles de las personas involucradas? De No, mi parte, no, gracias. muchas No, gracias. ¿Alguien de los presentes en este curso que ya esté trabajando o desempeñando uno de estos roles que nos pudiera compartir en base a su experiencia si ya está trabajando con inteligencia de negocios?
Bien, continuamos entonces. Y el último rol es la persona que se encarga de generar las estadísticas. Prácticamente estamos hablando de un matemático, alguien que va a aportar mucho en cuanto al diseño de los tableros de control. Él, en base a su conocimiento estadístico de las teorías estadísticas y metodologías, minería de datos, learning machine, eh, va a poder ayudarnos para poder saber de dónde vamos a recolectar los datos y qué tipo de gráficos vamos a poder construir para nuestros tableros de control, nuestros dashboards. Y finalmente, como cierre del tema del día de hoy, pues solamente resta comentar que, como pudieron observar, la implementación de proyectos de inteligencia de negocios en las organizaciones conlleva un cambio no solo de los paradigmas de la empresa, sino que también incurre en un cambio estructural y de cultura organizacional. Organizaciones que están sufriendo transformaciones digitales y que cada día se están profesionalizando más en este tema y que actualmente están haciendo inversiones, grandes inversiones, para poder contar con mejores departamentos de tecnología de información que les doten de mejores eh, sistemas, software, nube, infraestructura y procesos. Sin duda alguna, eh, están considerando el implementar también Business Intelligence y ciencia de datos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, cuáles son las ventajas de poder contar con este proceso. Muchas veces no solamente es un proceso, sino que, como les mencionaba, ya también las organizaciones están creando departamentos completos encargados del Business Intelligence. En una ocasión también a mí me tocó trabajar para un banco y el banco eh, empezó a tener requerimientos de parte de una organización externa. Esta organización, pues, es el Buró de Crédito. Y ellos empezaron a solicitarle al banco que empezara a generar informes del comportamiento del historial crediticio de sus clientes del banco. Y esto conllevó el generar todo un departamento encargado de Business Intelligence. Y me tocó participar tanto en la creación del departamento, la elección del personal, como de la elección de las herramientas que se utilizaron, el software propiamente, y finalmente la construcción de los informes. Generar también un repositorio, un servidor para poder publicar los informes, las estadísticas y finalmente dotar a la persona encargada del banco de responderle y de entregarle esos grandes almacenes de datos a esta organización denominada Buró de Crédito. Entonces, como lo menciono, no solamente es un proceso, no solamente es un software, hoy en día ya se está creando incluso hasta un departamento completo encargado de estas tareas. De igual forma, la adecuada asignación de los diferentes roles enfocados al manejo de datos, las empresas que deseen aplicar este tipo de herramientas, también, además, se debe considerar la adaptación de los involucrados y en el seguimiento de los proyectos desde su responsabilidad. Es decir, eh, tenemos que considerar que va a haber un tiempo de adaptación de la gente que se está involucrando para implementar el departamento, proceso, herramienta y también el involucrado a nivel usuario final, el cliente que va a estar consumiendo lo que inteligencia de negocios genere para la organización. Va a haber una adaptación y tiene que haber un seguimiento en los proyectos. Cada uno desde su trinchera, desde su responsabilidad, va a participar activamente
y va a dar un correcto seguimiento. ¿Para qué? Para garantizar que la inversión que se esté haciendo al implementar Business Intelligence, pues le reditúe la organización. Hasta aquí es la teoría del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. No, muchas gracias. Buenas noches, Elías. Sí, dígame. Soy Wendy. Gracias. Mira, yo tengo una duda con respecto a que, bueno, se me hizo muy interesante todos los roles que representa, pues ahora sí que este departamento tan grande, ¿no? Pero, por ejemplo, para una empresa que es como mi caso, una empresa que va iniciando con esta idea de crear esta área. Y realmente ahorita el procesamiento de datos son pocos. ¿Cuántos roles serían como los adecuados para poder como funcionar como lo más básico por el tamaño de la empresa? Porque ahorita, por ejemplo, viendo todos los roles y tú preguntabas si alguien estaba desempeñando esto, pues haz de cuenta que me vi y dije, ah, caray, pues yo hago todos esos, ¿no? En la poquita información que se va generando y en el cambio que están haciendo a la digitalización y a todo este modelo del business intelligent, de todo esto, ¿qué sería lo ideal para poder como iniciar, como la base para arrancar? No sé si me di a entender con la pregunta. Sí, claro que sí, Wendy. Mira, dependiendo del tamaño de la organización, si es una microempresa que apenas, o es una empresa grande, pero que apenas está trabajando en la implementación, como roles, lo mínimo, pues es de los roles más importantes para poder contar con el proceso de Business Intelligence. Estamos hablando de un administrador de bases de datos. ¿Por qué? Porque necesitamos generar un almacén o un repositorio para poder tener los datos de manera segura, disponible y que podamos poderlos consumir a la hora de generar informes. El rol de administrador de base de datos es esencial. ¿Qué otro rol? El ingeniero de datos, que es el que va a construir los procesos de extracción, transformación y carga, que va a recolectar todos los datos a través de lenguajes de programación, a través de APIs, a través de web service, eh, para poder desarrollar ahora sí que el software. Y un consultor funcional que conozca la herramienta que se va a implementar, que sepa cómo se parametriza el software. Eso como mínimo esencial para poder contar con una herramienta, una plataforma de Business Intelligence, pero si ya hablamos de un departamento de Business Intelligence, pues necesitamos contar con el rol de un analista de negocio, un data analyst que conozca el negocio, conozca los sistemas que están operando, en dónde se está generando los datos y que conozca también eh, cuáles son las necesidades de información de la organización. Como mínimo, estos cuatro roles: el administrador de base de datos, el ingeniero de datos, que es el que programa y construye el software, el que configura y parametriza el software. Pudiera ser muchas veces también el ingeniero de datos, porque cada vez los consultores técnicos están adquiriendo también habilidades de consultor funcional, precisamente porque para poder desarrollar nuevas funcionalidades de un software, pues es necesario también conocer el software. Pues pudiera ser una persona que tenga ambas habilidades, funcional y técnico, el administrador de base de datos y el data analyst, que es el que conoce también, el business analyst, perdóname, que es el que conoce el negocio, conoce los procesos de negocio y las necesidades y requerimientos del negocio de información, porque él va a ser el enlace entre el usuario y los departamentos
y el equipo que va a proveer la información. No sé si me expliqué. Sí, sí, muchas gracias. Y ahorita con la explicación que me estás brindando y que agradezco, me surge otra pregunta. Ajá. Por ejemplo, por lo que te entendí, el que es no sé si dijiste analista de bases de datos o el que crea el software. Entonces, quiero entender que esa persona es quien va desarrollando las diferentes aplicaciones que se van a requerir en los diferentes procesos para la captura de la información. ¿Es así? Y muchas veces ya existen los sistemas. Solamente hay que extraerle los datos para hacer una transformación, un modelado y una carga. ¿Para qué? Para poder generar un reporte. Y para poder hacer un reporte, un informe, pues necesitas conocer el lenguaje de recuperación de esos datos. Los datos están en un almacén, en una base de datos, propiamente una tabla. Entonces, es necesario saber cómo voy a atraerme los datos de la tabla. Y es necesario que conozca del lenguaje de programación de consulta de base de datos, propiamente el SQL, que sepa cómo se consulta. Hay cuatro operaciones básicas que se pueden hacer con los datos en una tabla, en un almacén. Se pueden consultar o seleccionar para visualizarlos. Se le puede insertar datos a una base de datos, se le puede actualizar esos datos o se les puede borrar. Son las cuatro operaciones básicas. Entonces hay un lenguaje de programación que son cuatro sentencias básicas. Select, que es para consultar, recuperar. El insert, que es para agregarle datos a la base de datos. El update, que es para actualizar datos y el delete, que es para borrar los datos. Entonces, el ingeniero de datos es precisamente el que conoce esta función, esta labor de, por medio de los sistemas existentes, la pantalla en la que yo entro como usuario y le estoy, por ejemplo, hablemos de un sistema que tiene el módulo de compras. Yo como comprador, ¿qué genero en el sistema de compras? Genero una orden de compra. Entonces, al momento de crear una orden de compra, yo llené ciertos datos que me pide el formulario de la pantalla. E internamente, ese software de este sistema, cuando yo oprimo el botón de salvar, ¿qué es lo que hace? Hace que ese dato que yo introduje a través de un formulario llegue a la base de datos. ¿Cómo? Mediante la instrucción de insert. Está generando una inserción de esos datos hacia la base de datos. Entonces, ese proceso a lo mejor ya existe. Entonces, ¿qué necesito en Business Intelligence? Necesito un informe de todas las órdenes de compra que se generaron en este mes de determinado proveedor. Entonces, el ingeniero de datos va a hacer una consulta. ¿Cómo? Por medio de la instrucción select. Le va a decir a la base de datos, seleccióname todas las órdenes de compra de este proveedor y ahí es donde entran los filtros. Todas las órdenes de compra que el proveedor sea fulanito y que la fecha de creación de la orden de compra o de solicitud de esa orden de compra esté entre esta y esta fecha. Y esa es la consulta que se genera para poder abastecer el informe. Y luego va a construir la presentación del informe. Permítame, permítame un segundito. Sí, gracias.
Ya estoy aquí de nueva cuenta. Estábamos hablando de un caso, de un sistema de órdenes de compra, en el cual se requiere generar un informe de cuántas órdenes de compra se han creado para un proveedor en determinado tiempo y hablábamos de que hay un sistema, un RP, que tiene una pantalla, un módulo para poder generar órdenes de compra, pero luego hay la necesidad de generar ese informe. Entonces, el desarrollador o ingeniero de datos es el que va a poder construir la consulta, generar y luego generar un informe, es decir, la visualización o presentación de este informe. Muchas veces también en el requerimiento conlleva que lleve por ejemplo, un formato condicional. Por ejemplo, me ha tocado el caso que me dicen, genérame un informe de órdenes de compra que lleve esta columna de cuándo pedí la orden de compra y cuándo fue surtida esa orden de compra y cuándo se recepcionó en el almacén. Y quiero también la columna de cuándo lo pedí y para qué fecha lo requería. Y luego hacer un cruce y poder generar una estadística de cumplimiento para poder generar un indicador de rendimiento del proveedor. Es decir, si el proveedor que tengo actualmente está cumpliendo con los tiempos de entrega que yo estoy necesitando. Entonces, en ese informe, pues no nada más voy a poner una tabla con las columnas para que vea los datos. A veces hay la necesidad de ponerle formato condicional. Es decir, márcame en rojo si la orden de compra no fue surtida en tiempo y forma, es decir, que me la trajo al almacén mucho después que yo lo necesitaba. Me la vas a marcar el número de orden de compra y el ID o el número de proveedor, márcamelo en rojo. Para rápido, al yo ver un informe, una tabla, rápido darme cuenta cuáles son las órdenes de compra que no se surtieron a tiempo y luego haya la necesidad de generar un indicador de rendimiento, un KPI, un semaforito que me diga, píntame en verde los proveedores que sí son cumplidos y píntame en rojo los proveedores que se están tardando de más en surtirme mi orden de compra. ¿Por qué? Porque esta información le sirve a producción, porque producción tiene el objetivo de cumplir con una meta, fabricar, y si no hay la materia prima necesaria cuando se requiere, esto puede generar atrasos en las líneas de producción. Entonces, ahí ya estamos hablando de una toma de decisión. Vamos a ver con ese scorecard, con ese indicador de rendimiento, el comportamiento de mi proveedor, el cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento para ver si me conviene seguirle comprando él o si en determinado caso hay necesidad de contratar un segundo proveedor o de hacer cambio de proveedor. Con eso queda explicado la pregunta que me estabas haciendo. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tuviera alguna duda sobre el tema de hoy? Sobre lo que son los roles de las personas involucradas en un proyecto de Business Intelligence. Si no es así, vamos a dar un pequeño break de 10 minutos y enseguida regresamos para empezar a ver temas de avance del proyecto. Voy a hacer un pequeño resumen de los primeros dos temas del día lunes, el día de hoy, miércoles, y luego vamos a abrir lo que es la plantilla del proyecto final, para ir explicando cuál va a ser el avance que van a empezar a trabajar a partir del día de hoy o del día de mañana y que como entregable de primer avance va a ser el siguiente lunes. Nos vamos entonces a un pequeño break de 10 minutos y enseguida regresamos. Gracias. Gracias.
Bien, regresamos al bootcamp. ¿Me están escuchando? Sí, aquí estoy yo, Sí, gracias. De acuerdo, muy bien. Bien, les decía que vamos a ver un pequeño resumen, o les voy a comentar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta hoy. El día lunes vimos qué es inteligencia de negocios, cuáles son las ventajas y sobre que para poder iniciar la implementación de un proceso o de una herramienta, implementar un proceso o una herramienta de Business Intelligence conlleva el levantamiento de requerimientos y veíamos cuáles eran las técnicas para poder hacer el levantamiento de esos requerimientos. Hoy en día vimos lo que viene siendo el ecosistema de Business Intelligence y hablamos propiamente de lo que son los roles de las personas que participan en la creación de un departamento, proceso o implantación de herramienta de Business Intelligence. Y pues bueno, como ya vimos dos temas, ahora conlleva ver el primer avance del proyecto final. Este primer avance tiene que ver con una pequeña base de datos que está compartida en el portal del Lapso. ¿Todos tienen acceso a él? Sí. Sí, sí. Bien, ahí en Lapso, en el menú del curso, del desarrollo del curso, después de donde dice sesión 1 y 2, hay una sección que dice archivos adjuntos y allí en archivos adjuntos van a poder bajar un archivo que es un dataset. Si pueden ingresar en este momento al portal para ver la liga y si hay alguien que me diga yo no lo encuentro o a mí no me aparece esa función, que me lo pueda comentar para entonces ayudarle y apoyarle para que todos puedan contar con ese dataset. ¿Cuál dataset? Discúlpame. Está ubicado en la plataforma de Lapso. Voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Bien. Si ahí estoy en la. Todos pueden ver que la pantalla que compartí es la página web de Lapso. sí, Ok, muy bien. Al ingresar en este menú del lado izquierdo, van a encontrar el curso. Por ejemplo, a mí me aparece en la sección de instructor, pero a ustedes les va a aparecer en donde dice aprendedor. Entonces, al abrir donde dice ver detalle del curso, nos va a desplegar el contenido y del lado derecho, donde dice semana 1, desplegamos hacia abajo y vemos objetivo, tema 1, tema 2, y luego dice avance de proyecto, lectura.
Está ubicado en donde dice semana 2 después de sesión 4 y después de avance de proyecto 2 dice archivos adjuntos. ¿Ya lo pueden visualizar? En semana 2. Sí, después de semana 2 debería estar en la semana 1, pero Sí, listo. aquí en esta plataforma aparece en donde dice semana 2. Hay una sección que dice archivos adjuntos y ahí van a encontrar un dataset. ¿Sí lo pueden ver todos? A mí me parece en la de información general. ¿Pudieras abrir el dataset, porfa, para ver que es el mismo? Porque Sí, claro, es único, no hay otro dataset. Eh, es este dataset. Es un libro de Excel que tiene estos datos con las columnas género, origen sí, ya étnico. lo tengo. ¿Sí? Ok, muy bien. Este es el archivo con el que vamos a trabajar, con el que nos sugieren en este programa trabajar nuestro proyecto final. Con esta hoja de cálculo y con estos datos, nos sugiere el programa que hagamos nuestro proyecto final. Recordemos, nuestro proyecto final va a ser presentar esta base de datos con los avances que nos vaya requiriendo. El primer avance es presentar esta base de datos con una serie de requerimientos. Voy a dar lectura a esos requerimientos. Dice, en el siguiente proyecto, el aprendedor creará un dashboard a partir de una base de datos proporcionada. Es esta. Este dataset es la base de datos, en la cual cada aprendedor habrá de generar una toma de decisiones para una mejora en la calidad del servicio. En el primer avance, cada aprendedor deberá de generar una plantilla de perfiles que se utilizarán para crear un equipo que se encargará del área de Business Intelligence de la organización. Es decir, esto es un Excel. En la hoja 1 vienen los datos que es nuestra base de datos. Ustedes como primer avance van a generar una segunda hoja y a esa hoja le van a denominar perfiles. Y ahí en perfiles lo primero que ustedes van a trabajar como avance es elegir en base a los distintos roles que hoy vimos, cuáles de los roles consideran ustedes que se necesitan para generar el proyecto final, el entregable. Obviamente ustedes van a desempeñar cada uno de esos roles, pero quiero que ustedes aprendan a distinguir en base a un proyecto qué roles se necesitan para la creación de ese proyecto. Entonces, el primer entregable es entregarme este dataset con la primera hoja que es la base de datos y a esa base de datos ustedes le van a poner filtros. ¿Para qué? Filtros a las columnas. Eh, las columnas se las voy a leer. Es la de género, origen étnico, el nivel de educación de los padres, launch, una columna que se llama Test Preparation Course significa que si tomó una preparación para el examen o si se preparó para el examen. Esta base de datos lo que contiene son datos. Como ya se podrá dar cuenta, los datos que contiene nos da una idea de que es una hoja de cálculo en la cual tengo información de alumnos. Tengo su género, su origen étnico, el nivel máximo de estudio de sus padres,
si se prepara o no para el examen, si toma el curso de preparación, y luego trae tres columnas adicionales que son números, que son calificaciones que obtuvo en los tres distintos exámenes. Uno de ellos es matemáticas, otro es lectura y otro es escritura. ¿Sí lo pudieron identificar a simple vista? Sí, Esa es parte también del Business Intelligence. Cuando nos entreguen una base de datos, poder interpretar los datos que estamos viendo. Esta es nuestra origen de datos, esta hoja de cálculo. Entonces, de aquí podemos deducir que se trata de alumnos y que nos están entregando información de estos alumnos. Principalmente los tres datos más importantes que son las calificaciones que obtuvo en cada uno de estos tres exámenes, matemáticas, lectura y escritura. ¿Sí? Entonces, la primera tarea es que ustedes generen filtros en las columnas. Al decir filtros, si están viendo la pantalla, lo voy a hacer. Voy a seleccionar las columnas aquí en Excel y me voy a ir al menú datos y voy a accionar este icono que dice filtro. Con esto en automático me está generando filtros. ¿Para qué? Para poder filtrar los datos. Si yo selecciono la columna género y le doy clic al botoncito que indica hacia abajo para desplegar, me dice que están seleccionados todos los registros, incluidos los que son género femenino y género masculino. Si yo quisiera filtrar solamente los masculinos, le quito la palomita a seleccionar todo y solamente elijo masculino y al darle clic en aceptar, lo que hace este filtro es que en la hoja solamente me va a poner los registros que en la columna género dice masculino. Esa es la finalidad de los filtros en Excel. Entonces, lo que quiero que hagan es que ustedes empiecen a jugar con estos filtros para que empiecen a ver los distintos datos que contiene la base de datos, cada registro, que puedan filtrar por género, por, por examen, por distinto nivel de educación de los padres del alumno, para que vayan viendo cómo se comportan los filtros. Y ese es el primer avance. Ponerle filtros, trabajar con ellos, filtrar los datos para que puedan interpretar los datos que nos están presentando en esta base de datos y sepamos de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque esto es preparación para el avance de la siguiente semana, de la semana 2. En la semana 2, ustedes ya van a elegir una hipótesis, es decir, una pregunta. Con estos datos, ¿qué preguntas podemos contestar? Les voy a dar un ejemplo. Yo quiero saber cuáles de estos alumnos, los voy a marcar todos nuevamente para que ya no estén filtrados, que estén todos los alumnos. Ahí están todos ya. Yo quiero saber, mi hipótesis es, yo quiero saber cuáles de los alumnos que sí se prepararon y tomaron el curso de preparación para el examen de matemáticas obtuvieron una calificación de más de 90. Entonces, con estos datos, yo ya generé mi hipótesis, una pregunta. ¿Cuáles alumnos que sí se prepararon para el examen de matemáticas obtuvieron una calificación de más de 90? ¿Qué tendría que hacer yo? Filtrar los alumnos que en Test Preparation Course diga completado. ¿Sí? Entonces, anulo los que dice que no completaron el curso de preparación y en matemáticas elijo los que hayan obtenido calificaciones de más de 90. Entonces, vemos diferentes calificaciones. Vamos a marcar a partir de 90, más de 90.
Ahora, si se fijan, yo ya hice un filtro y aquí ya me está diciendo que alumnos que sí completaron el examen de preparación, el test de preparación, es decir, que hicieron un examen de simulación y luego presentaron el examen real, obtuvieron una muy buena calificación en matemáticas. Son estos. Yo quiero saber cuántos son. Esa es mi hipótesis, cuántos son. Así rápidamente podemos darnos cuenta que el recuento dice que son 32 alumnos. Solamente 32 alumnos que sí se prepararon para el examen obtuvieron una buena calificación de matemáticas. Si se fijan, yo formulé una hipótesis. ¿Y qué variables utilicé? Utilicé dos variables únicamente, la de Test Preparation Course y la de Math Score. Para la siguiente semana, el avance 2 va a ser que ustedes formulen una hipótesis con esa base de datos, es decir, qué pregunta quieren contestar. Y van a utilizar como mínimo tres variables, es decir, van a usar tres filtros y van a formular la hipótesis y ese va a ser el entregable de la siguiente semana. Como primera entrega es presentarme este Excel con filtros que trabajen en la interpretación de los datos, que jueguen con los filtros y que me pongan una segunda hoja en el Excel que va a decir roles y ustedes ahí me van a escribir el nombre del rol de la persona que ustedes creen necesario contratar para el proyecto de Business Intelligence de su proyecto final. Es decir, eh, por poner un ejemplo, necesito un administrador de base de datos, un data engineer y un estadístico, por poner un ejemplo. Ustedes van a poner aquí cuáles son los roles que ustedes están visualizando para su proyecto final en base a esta base de datos. Ahora les tengo una propuesta. El programa nos sugiere que trabajemos con esta pequeña base de datos. Leo, ¿ya hiciste el collage de biología? Ay, ¿Perdón? perdón. Sí, ¿me puede repetir la pregunta? No, tenía abierto el micrófono y le hablé a mi hijo, perdón. Ah, ok, de acuerdo. Les tengo una propuesta. Esta es la base de datos que nos sugiere el programa que trabajemos para nuestro proyecto final. Sin embargo, yo les tengo una propuesta, que la utilicen o que a lo mejor para ustedes se le haga muy sencilla esta base de datos y quizás quisieran ustedes emplear una base de datos un poquito más compleja o tratar o abordar un tema que para ustedes sea de interés en base a su experiencia profesional o a su rol que estén desempeñando en la empresa en donde estén trabajando. Lo dejo Una, a su criterio. Si ustedes buenas quieren noches. utilizar esto o traerme una base de datos de algún tema que a ustedes les sea de mayor importancia o interés, que sea de mayor interés para ustedes. Por ejemplo, alguien que esté trabajando en ventas, que traiga una base de datos de las ventas del último mes y que quiera trabajar con eso, Profe, está abierto a que ustedes también puedan traer su propia base de datos y poder trabajar con ello. ¿Por qué? Porque lo que me gustaría es que cuando vayamos viendo los temas más avanzados en donde ya estamos utilizando la herramienta de Tableau, les sirva a ustedes para que trabajen con un ejemplo más aterrizado a las necesidades que ustedes tienen en el día a día en su trabajo. Por eso lo menciono como propuesta de si ustedes quieren traer una base de datos, por mí estaría excelente y a la hora de trabajar en Tableau, les voy a ayudar a generar informes, les voy a explicar cómo generar estadísticas, un tablero de control que a lo mejor sea de un tema de mayor interés para ustedes y que a lo mejor también les pueda servir como una presentación en sus trabajos o en sus empresas para que ustedes puedan mostrar también un avance en cuanto al conocimiento que han adquirido
O si ustedes quieren hacer una propuesta en su trabajo de utilización de alguna herramienta, les puede ayudar también. Pero esto lo dejo a su consideración. Si ustedes Profe, quieren trabajar y traer una base de datos propia, estaría excelente también. Si no, profe, podemos trabajar todos con este también, o cada quien con esta pequeña base de datos. profe, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, claro, adelante. Ah, perdón, buenas noches. Nada más me surge una duda para quedar claro. Ahorita con la base de datos que tenemos, le vamos a presentar en base a lo que nos diga Lapso el primer avance. Ya con lo que Es- nos dice usted, si queremos utilizar una base de datos más completa, podemos mostrárselo con esa base de datos para dar el avance al proyecto final. ¿Es correcto? Así es, el avance se presentaría el próximo lunes y lo vamos a revisar. La base de datos con filtros, que ustedes hayan trabajado con la base de datos para interpretarla, porque voy a hacer preguntas sobre la base de datos que ustedes presenten. De qué Ok. contenido de datos trae la base de datos. Por eso quiero que lo interpreten. Quiero que me digan, mi base de datos trae, por ejemplo, si es esta, pues me lo expliquen. O si ustedes traen una base de datos propia, por ejemplo, de ventas, quiero que me digan, mi base de datos se compone de la variable vendedor, producto, región, precio, lista de precio, etcétera. Entonces, ¿Y el lunes lo entregaríamos uno por uno o tendremos que subirlo anteriormente? eh, va a ser presentado. Ok, Les voy a dar la posibilidad de que ustedes compartan su pantalla y que nos expliquen qué contiene su base de datos. Que interpreten los datos y me puedan decir, ¿es una tabla o es una hoja de cálculo y trae estas variables? Y me sepan interpretar qué es cada uno de los datos. ok, ok, muchas gracias, Ese profesor. es el avance. Presentar la base de datos, interpretar los datos y que le coloquen una segunda hoja al Excel con los roles que ustedes visualicen de las personas que ustedes visualizan que van a trabajar en su proyecto final. Ese sería el primer avance. No sé si queda alguna duda. No, me queda claro, profesor, muchas gracias. De acuerdo, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo tengo una duda. A ver, adelante. ¿Y si por alguna razón no podemos asistir a la clase de lunes, cómo lo entregamos? ¿Pudiera ser que me lo entreguen a través del grupo de WhatsApp también? Ah, vale. Ok, gracias. Ahora, en su proyecto final, allí sí, en la revisión del proyecto final, ahí sí va a ser necesario que estén presentes, porque ahí sí va a ser una entrega personalizada, porque parte de los criterios de aceptación del proyecto y de la evaluación es que ustedes expliquen su base de datos y expliquen su dashboard. Si por alguna causa no pueden estar presentes en el avance uno, en el proyecto final, ahí sí tienen que estar presentes y entregarlo personalmente y generar un video también con la explicación. ¿Alguna duda sobre eso? No, ninguna. ¿El PDF se baja también en Lapso, profe, o ese nomás es de usted? Miren, este se los voy a poner en el grupo de WhatsApp porque esta es la plantilla del proyecto final, lo que es el requerimiento del proyecto final donde va mostrando los avances de cada semana, qué es lo que tienen que entregar por semana. Se los voy a poner en este momento, junto con también la base de datos que es el dataset, lo voy a poner también en el grupo de WhatsApp, por si alguien no tuvo posibilidad de entrar al apps y bajarlo, o si se le va a olvidar en dónde estaba la base de datos, pues es más práctico contar con él a la mano y tenerlo aquí en el grupo de WhatsApp. Lo voy a poner enseguida.
Si me permiten un minuto para poderlo hacer. Muchas gracias. Una duda, maestro. Sí, ¿Nada dígame. más va a ser como la presentación del Excel o quiere algún como informe en alguna hoja de PowerPoint o en una en una slide o como con el resumen de lo que vimos o cómo sería? Bueno, solamente es el Excel. En la primera hoja van a mostrar su base de datos y en la hoja número 2 los roles de las personas que ustedes visualicen que se utilizan para generar su proyecto final. Solamente eso. Y este es como el avance del proyecto final. O sea, vamos a ir Es el avance de la primera semana exactamente y con eso yo ya voy a ir marcando que cumplieron con su primer avance y que pues sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos avanzando. Ok, gracias. Listo, ya están ambos archivos en el grupo de WhatsApp. ¿Tienen alguna duda adicional? No de mi parte. No, gracias. Bien, hay una pregunta también en el chat. Wendy está preguntando cómo vamos a subir los avances. Dice, no veo la opción. Eh, Como lo mencioné, los avances semana a semana no se suben, se presentan. Dentro del bootcamp, aquí adentro de la sesión en vivo, yo les voy a dar el tiempo a cada uno de los alumnos o aprendedores para que nos expongan su avance. Ustedes van a compartir la pantalla de su computadora y nos van a presentar el Excel. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, si no es así, si no hay más dudas, hasta aquí llegamos el día de hoy con la sesión número 2. Igual, yo estoy disponible aquí en el grupo de WhatsApp para cualquier otra duda que surja. Con todo gusto voy a poderlos atender en el grupo de WhatsApp. Y en un instante más, en lo que termina de convertir el formato del video, este, aproximadamente en una hora, esta sesión o el video de esta sesión ya va a poder estar disponible también a través del canal de YouTube que les mencionaba, el cual les recuerdo es @bi_tecmilenio. Aproximadamente dentro de una hora va a estar disponible el video de esta sesión para que pueda ser revisado y consultado por ustedes. Entonces, nos vemos el próximo lunes en la sesión número 3 para ver nuevo tema
y ver también lo que es la presentación del primer avance. De acuerdo, gracias. Gracias. Que estén muy bien y que pasen un Gracias. excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Buenas noches a todos.